objetivo es que te pongas muy observador para que te plantees preguntas y tú mismo puedas responder. Por ejemplo, ¿has observado lo que hace tu perro o tu gato cuando quiere alimentarse? ¿Te has preguntado cómo así las hormigas siguen un mismo camino para recolectar sus alimentos? Hasta hace poco, yo ni siquiera me había preguntado por qué cantaban los gallos. ¿Ustedes? Algunas personas creen que los gallos no cantan para comunicarse, pero ¿ustedes no creen que los movimientos y los sonidos sí comunican? En este programa aprenderemos que la comunicación en los seres vivos es parte fundamental para la supervivencia. ¿Estamos listas y listos? Entonces, con mucha atención que ya comenzamos. Cerebro, tengo una muy mala noticia. ¡Ay! ¿Pero qué pasó? Este es el libro que te presté. Sí. Mi favorito. Grandes cerebros de la historia de la humanidad. Disculpa, pero en verdad esto lo hizo Proton. ¿Protón? Protón es una parte del átomo. ¿Estás culpando al átomo? No, Cerebro, Proton es el nombre del cachorro que acabo de adoptar. ¿Cachorro? ¿Cachorro de qué? ¿De un demonio de Tasmania? No. El demonio de Tasmania es un animal en peligro de extinción que solo vive en Tasmania. Es imposible que Diego posea uno. Delta tiene toda la razón, pero Cerebro estaba haciendo una especie de expresión. Y efectivamente, el cachorro que acabo de adoptar parece un demonio de Tasmania. Esto es el colmo. Diego, espero que le hayas dado un castigo ejemplar a ese asesino de libros. No un castigo, pero sí le he hablado, le he gritado, e incluso he hecho estos sonidos con el periódico haciendo bastante ruido para que se asuste, pero no, nada funciona, no tengo idea cómo hacer para que me entienda. ¿Tan difícil es? Supuestamente es un animal doméstico. La domesticación es el proceso por el cual una población de una determinada especie pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres de comportamiento como resultado de una interacción prolongada con el ser humano. Estos cambios son heredables dentro de la especie. Su finalidad es obtener determinados beneficios de dichas modificaciones. Solo los humanos son capaces de domesticar a otras especies. ¿Ves? Ahí está. No le estás dando ningún beneficio como especie a ese tal Protón. Dale algo. Comida, techo, dinero. Y verás cómo obedece. No es eso, Cerebro. Proton tiene de todo. Tiene comida, tiene un lugar cómodo para dormir e incluso tiene un juguete para que mordisquee en vez de tu libro. Pero parece que ese juguete sí se llama libro. Cerebro, la última persona que se debería reír eres tú porque es tu libro. Oh. Y la pregunta es si es que con el tiempo este cachorro va a entender o va a comportarse como yo quiero. O es más, algún día podrá entender cuando le diga sí o no. Tenemos todo un programa para averiguarlo, Diego. Tienes razón, Delta. Entonces, ¿qué tanto pueden entender nuestros perros cuando les queremos enseñar algo? ¿Qué tanto pueden llegar a comprender? ¿Y de dónde viene esta necesidad del ser humano de crear relaciones con otras especies? ¿Cuál es la historia de la domesticación? Hoy, en Ciencia en Esencia, ¿qué tanto pueden entendernos los animales? ¿Podemos comunicarnos con los animales? Bueno, mi respuesta es sí. Nosotros no podemos comunicarnos con los animales, más bien los animales creo que nos entienden a nosotros. Yo pienso que sí podemos comunicarnos con los animales. Realmente yo creo que sí. Yo creo que sí. Nuestras mascotas suelen ser más que solo animales. Con el paso del tiempo se convierten en compañeros, en amigos y en algunos casos incluso en un miembro de nuestra familia. Pero a veces es difícil entender lo que quieren o explicarles qué nos molesta o cómo nos gustaría que se comporten. Para eso hay que enseñarles, educarlos, enseñarles principalmente a no comerse los libros ajenos, o por lo menos un poco de español. ¡Eso es, Diego! Tienes que enseñarle a hablar tu mismo idioma.
Idioma no es el término correcto. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Vocabulario? ¿O lenguaje? ¡Ladrido! Diego tiene que ladrar para que lo entiendan. La comunicación es la transmisión de una señal con información y es propia en todas las especies animales. Pero el lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano por la cual puede expresarse y comunicarse a través de sonidos y signos. Si bien algunos animales pueden comunicarse también con sonidos o signos, lo hacen de forma limitada y sin capacidad creativa ni combinatoria, por lo que no podríamos hablar de lenguaje propio. ¿Existen animales que hayan demostrado tener capacidad para aprender el lenguaje humano? Escaneando. Con respecto a los animales en general, existen algunos con ciertas capacidades físicas, cognitivas y biológicas que pueden reproducir el lenguaje humano, como es el caso de los loros. Ellos reproducen el sonido tal cual. El ser humano lleva años haciendo diversos experimentos con chimpancés y otros tipos de simios. Todo en búsqueda de mejorar su salud y de conocer el verdadero alcance de las capacidades de sus parientes primates. Pero de ahí a que logren hacerlos hablar, eso es imposible. Por ahora. Delta, ¿podrías contarnos con algo más de detalle por qué nosotros, los seres humanos, somos la única especie que tiene un lenguaje? Un estudio en el 2018 reveló que la razón por la cual los animales no hablan no está relacionada con la inteligencia, sino con una región específica del cerebro. Comparando los cerebros de diferentes especies de primates, se descubrió que aquellos con un repertorio vocal más amplio tienen una mayor parte de su cerebro dedicada a controlar el aparato vocal. Entonces, eso quiere decir que la capacidad de hablar tiene que ver con una cuestión cerebral más que con una vocal. Sí, el habla en los seres humanos habría evolucionado a medida que el cerebro aumentó sus conexiones en la región que controla ese aparato vocal. Entonces, la habilidad de hablar no se debe puramente a que los seres humanos seamos más inteligentes que otros primates. No, no es una cuestión de inteligencia. Los seres humanos y otros primates tienen una anatomía vocal muy similar. La diferencia está en el control voluntario del aparato vocal. Y los loros sí tendrán esa región cerebral bien conectada, porque ellos sí hablan igualito. Los loros no hablan, solo imitan sonido. ¿Cómo que no? Si claramente se les escucha. Los loros dicen palabras. Cerebro, tienes razón. Lo de los loros sí es algo muy curioso. ¿Por qué no vamos en el siguiente bloque a un lugar donde podamos interactuar con loros y de paso conversar con un especialista que nos saque de la duda? Nos vemos. Vamos a buscar a Sally, es una especialista en el cuidado de aves y está junto a unos loros que al parecer están hablando bastante y vamos a descubrir si efectivamente nos quieren decir algo o si solo repiten palabras. Vamos a buscarla. He estado caminando por aquí con los loros y más de uno me ha dicho hola, Aurora y corre. Entonces quiero saber si es que lo que me están diciendo son solo palabras que repiten o si se quieren comunicar conmigo de alguna otra forma. Ellos no entienden lo que están diciendo, solamente expulsan ese sonido manifestado o parecido como una palabra que ya ha sido aprendida previamente por una persona que la condiciona. ¿Y qué es lo que hace que puedan hablar? Bueno, las aves tienen un órgano, un aparato fonético donde finaliza su tráquea que se llama la siringe. Este órgano hace que puedan expulsar sonidos semejantes a las palabras, en el caso de los loros. En otras aves manifiestan cantos, gorgojeos o otro tipo de sonidos, ¿no? Entre las aves se comunican también con sonidos, o sea, entre guacamayos y loros, o cada especie maneja su propio lenguaje y nadie sabe qué pasa con el otro. Cada especie maneja un código comunicativo. Una especie y otra pueden entender que está presente la otra especie, pero no lo entienden. Ya no entienden qué está pasando con ellos. Otra manera de comunicarse, muy aparte de emitir sonidos, es mediante danzas, aleteos, ¿no? Quizás de manera territorial, e inclusive mostrando sus plumas, a veces también mostrando su plumaje a su pareja. Exacto, ¿no? También hay otras especies, como por ejemplo el pájaro carpintero que golpea la madera. Uno piensa que está taladrando la madera. No, la verdad es que lo hace para emitir sonidos tipo código Morse para que su bandada lo entienda. Entonces la inteligencia de los animales, en este caso de las aves, influye muchísimo en la forma en la que se comunican, no solo entre ellos, sino con todo su entorno.
Exactamente. Por ejemplo, los cuervos pueden reconocer facciones físicas de una persona, pueden reconocer las facciones de un ave que sea amenaza para ellos y puede transmitir esos conocimientos a su bandada para poder mantenerse a la defensa cada vez que se acerque el depredador. Bueno, Tania nos ha acercado a una pareja de loros recontra conversadora, China y Ramón. Como pueden ver, Ramón no deja de hablar, así que va a ser un poquito difícil que nos entendamos. Sí. Pero eso demuestra la capacidad que tiene para repartir palabras. Estamos grabando y no vamos a traer cocoa. Bueno, creo que esta comunicación ha demostrado que efectivamente los loros pueden repetir palabras muy bien, pero que simplemente no nos entienden y tampoco nos están tratando de decir algo. La recomendación final es que no los tengan en su casa. Exacto, ¿no? Ramón sabe mencionar o emite sonidos semejantes a las palabras porque los ha aprendido en casa. Hilari, Bueno, después de haber hablado un buen rato con Sally y con Ramón, he aprendido dos cosas muy importantes. La primera es que los loros no entienden lo que dicen y no nos entienden a nosotros, solo repiten sonidos que escuchan. Y la segunda es que no son animales domésticos, así que por favor no los tengan en sus casas porque sufren muchísimo. Nos vemos en set. Así como las aves, hay otras especies de animales que tienen la capacidad de comunicarse entre ellos. Cada una de una manera muy particular y hasta sorprendente, muy diferente a las formas que tenemos nosotros los humanos. Por ejemplo, ¿sabían que la abeja, luego de explorar fuera de su panal, puede regresar a él e indicarle a las demás abejas cuál es el camino hacia las flores que ha encontrado? Simplemente con el movimiento de su vuelo frente a ellas, sin la necesidad de guiarlas físicamente hasta el lugar. Por otro lado, las ballenas son otros animales que emplean sistemas de comunicación avanzados. Sus cánticos pueden tener como fin el contacto de largo alcance o llamadas de cópula, advertencias al grupo, saludos, ubicación, amenaza o identificación individual e incluso hasta por entretenimiento. Y hablando de mamíferos, vamos a ver uno muy especial. Los delfines emiten sonidos diversos, chillidos, gruñidos, gorjeos y golpeteos. Estos siguen ciertas pautas, lo que hace creer que son capaces de comunicarse de forma más o menos compleja. Los sonidos también les sirven para orientarse mediante ecolocalización. Los sonidos de frecuencia baja les sirven para obtener orientación y los producidos por frecuencias más altas les dan información precisa acerca de los posibles obstáculos que puedan encontrar. Al vivir en manadas, los delfines se comunican para defenderse de los ataques de los depredadores y cazar. Las madres y los demás adultos del grupo enseñan a los pequeños a comunicarse. Mediante danzas, los delfines también pueden interactuar y comunicarse. Y lo más sorprendente es que según un estudio presentado en la revista Science, cada delfín produce un sonido particular, una suerte de silbido que lo vuelve reconocible para sus pares. A su vez, estos son excelentes imitadores de sonidos, al imitar el sonido característico de sus pares. Se cree que cada delfín estaría llamando a aquel que imita. De esta manera, los delfines podrían establecer comunicación entre ellos, entre la madre y su cría o entre machos aliados, por ejemplo. En conclusión, los delfines pueden llamarse por su nombre. Yo me quedo en casa. En este mismo momento, millones de personas en todo el mundo nos encontramos confinadas en nuestras casas. Fue en la Edad Media cuando se empezó a utilizar el término cuarentena para designar el procedimiento utilizado para controlar una epidemia. Hay varios ejemplos de cómo algunos convirtieron una cuarentena en arte o ciencia. En 1606, William Shakespeare escribió Macbeth y el Rey Lear durante una cuarentena por la peste bubónica. Y en 1665, Isaac Newton, encerrado por la misma peste, describió la ley de gravitación universal. Protégete para protegerme. Yo me cuido
para cuidarte a ti. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Es muy importante que quede bien claro que la comunicación animal no puede ser definida como lenguaje, principalmente por 4 puntos. Primero, que el lenguaje es un método exclusivamente humano, no es instintivo, es decir, lo hemos fabricado y utilizamos un sistema de símbolos que hemos creado justamente para eso. Pero los animales también se comunican, pues, eso es lo que hemos visto. No hablarán, pero hacen gestos, sonidos, esos también son símbolos, ¿no? Por eso, escucha lo segundo, cerebro. Los animales se comunican de forma instintiva, solo para satisfacer ciertas necesidades orgánicas. Ah, ya, claro. Una cosa son las necesidades orgánicas y otras las necesidades intelectuales, artísticas y hasta espirituales que tiene el ser humano, ¿no? Así es. Justamente el tercer punto es que el lenguaje se vincula con los hábitos de pensamiento más complejos, que es algo que los animales no poseen. Sí, pues. Y creo que el lenguaje humano es una de las razones del desarrollo del pensamiento. Así es, pero ese en realidad es otro tema. Y por último, que los sistemas de comunicación animal son innatos y en cambio el lenguaje humano es adquirido. Oh, eso es verdad. Ninguna persona nace sabiendo hablar. Aprende a hacerlo. Delta, ¿qué tanto podemos entender nosotros los humanos a los animales? En el año 2017, un estudio afirmó que los seres humanos son capaces de reconocer y determinar las señales de excitación emocional de otras especies. Esto quiere decir que podemos leer sus emociones a través de gestos específicos que realizan. ¡Ven! Yo sabía que los perros tenían sentimientos. Espera, cerebro. Hay una gran diferencia entre emociones y sentimientos, ¿no es cierto, Delta? Así es. Cuando hablamos de sentimientos, nos referimos a un estado afectivo de larga duración. Pero cuando hablamos de emociones, estamos hablando de reacciones más breves que los sentimientos, pero que pueden ser más intensas. O sea, eso quiere decir que nosotros, los humanos, podemos darnos cuenta de las emociones de los animales. Sí, y las 6 emociones básicas, que son sorpresa, ira, desagrado, tristeza, alegría, miedo. Entonces, ¿esas son las emociones básicas que cualquier animal puede experimentar? Exactamente. Pero, por ejemplo, algo que los humanos suelen adjudicarles a los animales son los sentimientos de odio y amor. Eso es errado. ¿Pero cómo es posible? Está clarísimo que Protón odia a Diego. Cerebro, ya escuchamos a Delta. Mi perro no me odia. Quizás no a ti, pero sí a los libros. Pobrecitos libros. Mira, lo mejor es que vaya a un especialista. ¿Van a ir a terapia de amo mascota? No necesariamente, vamos a ir a algo así. Vamos a visitar a una encantadora de perros. Acabamos de llegar a un parque donde nos vamos a encontrar con Majo Rivera y es especialista en entrenamiento de animales, así que me va a entender perfectamente y además me va a enseñar cómo entrenar a mi queridísimo perro. Pero lamentablemente no lo pude traer, así que he traído una maqueta de lo más similar que encontré y ese está aquí, así que vamos a buscar a Majo. Ven, papito, ven. Ven. Majo, ¿por qué es que Nube está tranquilita y no está destrozando todo a su alrededor? Porque no tiene el mismo problema de conducta que mi perro. Bueno, porque una de las cosas que nosotros hacemos con las personas es enseñarle a los perros a ser perros. Ya. Y eso significa tratarlos como lo que son. Entonces, para tú tratar a un perro como lo que es, necesitas primero satisfacer sus necesidades más básicas, innatas, como del animal que son. Entonces, por ejemplo, yo tengo un perro como Nube, que en este caso es una mezcla de razas. Yo no sé qué es ella, en realidad no es una raza en particular. Y a ella le encanta perseguir todo lo que se mueve. Entonces yo necesito buscar actividades que satisfagan esa necesidad que ella tiene. ¿Eso de tratarlos como si fuesen unos niños o unos humanos está bien o está mal? ¿Es lo que hay que hacer o no hay que hacerlo para nada? ¿O depende de cada uno? Si tú lo tratas como algo que ella no es, le estás haciendo daño. Esa es la realidad. Majo, ¿y qué otra cosa estoy haciendo mal con mi perro aparte de tratarlo como un bebito? Digamos, el principal problema o error que cometen la mayoría de los dueños es fortalecer un estado mental
de mi perro que es inadecuado. Por ejemplo, cuando el perro está ansioso, o está alterado, o está nervioso, o tiembla de miedo. Y a mí me da pena que mi perro se sienta así, y entonces le hago cariño a mi perro. O mi perro está feliz, excitado, súper excitado. Y yo le hago cariño, hola hijito. Todo ese afecto que yo le doy a mi perro en momentos inadecuados, o sea, en estados mentales fuera de la calma, estoy fortaleciendo. O sea, en mi idioma yo le estoy diciendo a mi perro, qué lindo que estés así. En el idioma del perro le estoy diciendo, sigue así, siempre excitado, siempre ansioso, siempre temeroso. Mucha gente dice, ¿cómo hago para que me entienda si no es a golpes o a gritos? Nunca debería existir un golpe o ningún tipo de presión física en el sentido de pegarle al perro o tirarle un periodicazo al perro. No ayuda eso al final de cuentas. Porque los perros solo tienen 2 segundos de asociación. O sea, el perro solamente puede saber que hizo mal 2 segundos después de hacer algo. Ok, si ya pasó hace un buen rato, ya fue, ya mala suerte. Y eso pasa también con la edad del perro. ¿Es ya un perro que es adulto, ya no hay forma de enseñarle cosas o que aprenda? ¿O sí se puede educar a un perro grande? Nosotros hemos educado perros hasta los 15 años. Ah. Sí, se puede. Bastante grande. Sí, o sea, el perro aprende por repeticiones. En la medida que yo repita cierta conducta, voy a generar un nuevo hábito. Eso es, por aquí. Más que preocuparnos porque los animales nos obedezcan y hagan lo que les ordenemos, debemos aprender a entenderlos y saber cómo guiarlos. Porque así como nosotros tenemos necesidades, ellos también las tienen. Y si sabemos satisfacerlas, no tendría por qué haber ningún problema. Uno de los casos más sorprendentes de animales capaces de comunicarse con los humanos es el de Coco, el gorila. Delta, ¿podrías contarnos un poco más de ella? Coco nació el 4 de julio de 1971 en San Francisco. Se hizo famosa en el mundo entero por su dominio del lenguaje de signos, llegando a dominar hasta 1 millar de palabras. Debido a su inteligencia y el nivel de desarrollo que alcanzó en vida, se la considera un ícono de la comunicación interespecies. Francine Penny Patterson fue su cuidadora desde que era un bebé. Pasaban muchas horas juntas cada día y empezó a enseñarle el lenguaje de signos con la ayuda de una intérprete para sordos. En tan solo 2 años, Coco ya había aprendido 80 palabras. En 1974, Coco y Patterson se mudaron a la Universidad de Stanford. Ahí, la psicóloga fundó la Gorilla Foundation, una sociedad encargada de la protección y preservación de simios mediante la comunicación entre especies y la investigación. Coco fue reconocida mundialmente, portada de National Geographic, amiga de Robin Williams y Flea, el bajista de la banda de Red Hot Chili Peppers. A través de los años, Coco pudo también desarrollar su relación con otras especies. Llegó a tener varios gatos. Su relación con el primero de los felinos que adoptó, Old Ball, fue desarrollada en el libro de la doctora Patterson, Coco's Kitten. Old Ball falleció atropellado por un carro. Al ser informada del lamentable suceso, Coco expresó mediante lenguaje de signos palabras como tristeza y llanto. Coco falleció el 20 de junio del 2018 a los 46 años en California. Una pregunta, Delta. ¿Es posible que el ser humano haya utilizado tecnología para mejorar la comunicación con los animales? Sí. Hace algunos años se creó un dispositivo llamado No More Woof, traductor de ladridos que podía analizar el pensamiento de un perro y enunciarlo en lenguaje humano. Sin embargo, solo podía determinar si el perro estaba cansado o molesto, cosas de las que podemos darnos cuenta sin un traductor. Pues claro, para una lengua afuera o un gruñido no se necesita traductor. Igual, se pronostica que en aproximadamente 10 años la inteligencia artificial logre conseguir traducir lo que piensan los perros analizando los ladridos. Y dime, Diego, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que inventen un traductor de ladridos o vas a poner mano dura con Protón de una buena vez? Cerebro, el mejor camino nunca es poner mano dura, sino más bien ponerse en los zapatos del otro. O bueno, en este caso, en las patas del otro. Ah, entonces vas a aprender a ladrar. Ya dejamos muy claro que los animales no tienen lenguaje. Qué interesante esta información que acabamos de ver, ¿no? En este programa hemos podido aprender que la comunicación entre los animales se puede dar mediante señales. Señales visuales como los colores, señales auditivas como el canto, señales táctiles como los movimientos y señales químicas como las feromonas que dejan las hormigas en el camino para que otras puedan acercarse. La mayoría de veces esta comunicación existe entre animales de la misma especie, pero también
el GPS para saber dónde nos encontramos. Esto me pareció súper interesante, así que de todas maneras voy a averiguar más al respecto. Y tú tampoco te vas a ir sin un reto, ¿no? ¿Preparado? Muy bien. Elige el animal de tu preferencia. Busca información y construye explicaciones sobre su manera de comunicarse entre ellos y con su entorno. No te olvides de apuntar todo lo aprendido y también tus explicaciones en tu portafolio de dinero. Si te han surgido dudas después de todo lo aprendido, ¡qué bien! Inicia tus propias averiguaciones y sigue haciendo ciencia desde casa.